Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Creativo a Creativo. Qué bueno que estás por acá, qué bueno que eres parte de nuestra comunidad de Director Creativo, que si no te has suscrito a todas nuestras redes, hazlo ahora para poder juntos crecer en comunidad como adoradores y como equipos creativos dentro de la iglesia. El día de hoy tenemos un episodio muy bueno, muy especial. Nos acompaña Eric Bustamante. ¿Cómo estás, Buenas a amigo? todos. Hola, muy bien, aquí estamos. ¿Ustedes cómo están ahí? Todo muy bien por acá en Monterrey. Tú estás en Buenos En Aires. Buenos Aires, en el sur, la hermosa y preciosa ciudad de Adrogué. En el sur, ahí vi que cuando hablaron con los chicos de Factor de Cambio les contaban que ellos son de Quilmes. Más o menos parecido, pero un poquito más a la izquierda nosotros. Ok, y cuando hablamos con ellos, hablábamos mucho de comidas y de restaurantes o cosas así. En tu caso, ¿compartes un poquito la misma línea o si fuéramos a visitarte, qué sería algo bueno ahí? Mira, solamente para darle contexto, el argentino piensa que la pimienta negra, black pepper, es picante. Entonces, como para que el picante en Argentina no es usual, yo tuve un tiempo en el que viví en el exterior y varios amigos mexicanos, luego de varios momentos de haberme enchilado muy feo, he aprendido a amar el picante. Así que lo hemos aprendido a querer. Lo mío, la salsa verde, mi favorita. Pero bueno, y después si vienen para acá los recibiremos con un gran asado, empanadas, milanesas. Buenísimo. Confieso que ahorita tengo hambre, así que lo digas resalta mis emociones. Y te digo que un buen taco con una carne argentina y una salsita verde creo que sería una gran combinación. Muy bien, sí, claro. Pues aquí en México estamos muy acostumbrados a algunos tacos o así cortes. eh, Nos ponen tres salsas en la mesa, ¿no? Una roja, una verde y alguna naranja ahí que es de algo. Y pues no escoges una, le ponen las tres por alguna razón, ¿no? Entonces, para que pique, ¿no? Dios. No, algo que extraño es la salsa Valentina. En su momento me había acostumbrado mucho y acá no lo conseguís. No, buenísimo. Eric, me estabas platicando hace un momento antes de iniciar esta plática que estás un poco ronco por este fin de semana. Cuéntanos de este fin de semana. Bueno, todos los que nos deben estar viendo deben tener sus congresos en sus iglesias. Yo pertenezco a la iglesia llamada Cristo para Todos, que es mi iglesia de toda la vida. Y tuvimos este fin de semana Moving, lo que nosotros es nuestro congreso anual, y lo dimos todo. Y este año en particular me tocó, además de ministrar en la adoración, o hacer de traductor de una invitada que tuvimos. Estuvo la profeta, no sé si la conocen, Cindy Jacobs, y me tocó hacer como de traducción, así que estábamos. Creo que todo lo que podía dar lo he dado. Así que mi garganta dormí la noche de anoche y traté de descansar hoy, pero bueno, esto es lo que hay. Buenísimo. Y qué padre escuchar, bueno, que tuvieron este evento padrísimo y bueno, muchos de nuestra comunidad también, ¿no? Tienen sus conferencias, sus retiros, sus eventos, noches de adoración, porque al final somos equipos creativos que tienen el objetivo de servir a la iglesia. Así que qué padre escuchar de ti, pues una vida muy enraizada a lo que es la iglesia, al servicio en la iglesia. Y quisiera que nos pudieras contar un poquito acerca de tu historia, Eric. Bueno, literal, yendo por donde estamos, eh, la iglesia local para mí es mi pasión, siempre entendí mi carga, mi corazón, mi llamado, si se quiere, como el equipar la iglesia, el amar la iglesia. Y bueno, crecí en donde estoy, que la iglesia se llama Cristo para Todos. Desde muy pequeño empecé a servir. Recuerdo esperar a cumplir 12 años para empezar a servir en el Ministerio de Niños. Luego ya cuando tenía 16, 17, colaborar con los adolescentes. A los 14 comencé a cantar en la iglesia y fue como todo un camino en el que sin darme cuenta el Señor me fue llevando a amar cada vez más la iglesia. En el proceso fue obviamente siempre primero desde la música, que fue lo que conocía, el canto, luego el liderazgo y el servicio a los jóvenes, a los adolescentes, y hoy con un amor, nada, sembrando mi vida en esto, en la tarea del servicio al Señor, en la iglesia. Esto es un poco un resumen como muy rápido de estos años en mi vida. Buenísimo. Oye, ¿y qué crees que fue para ti la
No, la convicción de darlo, como lo decías, darlo todo por la iglesia, o sea, esta pasión que transmites de servir a la iglesia desde tan joven, ¿hubo alguna situación, o sea, algún momento que dices, marcó mi vida y eso hizo que sintiera esta necesidad de darlo todo? Mira, yo siempre, o sea, soy lo que soy gracias a Cristo. Yo siempre digo con mucho temor de que un día me caiga un rayo por idolatría. Siempre digo lo mismo. Yo le debo mi vida a Cristo, pero le debo mucho de lo que soy a Cristo para todos, a mi iglesia local. Mi familia, eh, como todos hemos tenido historias difíciles. Yo crecí en un ambiente financieramente muy complicado, situaciones familiares muy difíciles. Y la iglesia para mí siempre representó esa familia. Y además, por medio de la iglesia, campamentos, congresos, reuniones, fueron esas personas las que me llevaron a tener encuentros con Jesús, que vino a luego sanar situaciones, vino a completar una foto que por momentos se sentía vacía. Y fue como estas dos cosas, digo, ¿no? Como fue Cristo, todo se lo debo a Él, pero todo eso lo encontré gracias a gente en mi iglesia local que supo amarme, acompañarme, creer en mí, y hoy con la expectativa de poder ser para otros lo que ellos fueron para mí, ¿no? Así es, así es. ¿Y crees que digo, obviamente como lo dices y creo que todos aquí viéndolo compartimos esto, obviamente la obra es de Cristo y es su gracia, pero usa vehículos humanos, ¿no? Usa personas, usa ministerios y en tu caso, ¿crees que fue clave como el acompañamiento? O sea, vamos a decir, ¿fue más las experiencias que tuviste en reuniones, en tiempos de administración o un acompañamiento más personal a través de personas? Las dos cosas. Mi iglesia es una iglesia muy activa. Todos los años tenemos campamento de verano, de invierno. Todos los sábados tenemos reuniones. Y así fue mi vida desde que yo soy chico. Todos los sábados en la iglesia, toda la tarde, todo el día, los domingos. Y entonces el contexto de la estructura de la iglesia siempre me sostuvo. Pero en medio de eso puedo nombrar gente clave. Uno de mis líderes cuando yo era niño, Diego, que fue alguien que estuvo siempre presente en mi vida. En mi adolescencia otro líder se llama Samuel, que él invirtió un montón en mi vida, fue de los que me impulsó a crecer en la administración, en la adoración, el que recuerdo que me dio la primera oportunidad de dirigir en una reunión de adolescentes. Y bueno, ni hablar hoy mis pastores, Bernardo, Pablo, que fueron gente que invirtió tanto en mí, que fueron esas dos cosas, ¿no? La estructura de la iglesia y luego esos momentos de cafés, de mates, obviamente acá en Argentina mate, de charlas que, nada, que te impulsan a más, ¿no? Está increíble. Es que mira, y te lo pregunto porque creo que actualmente estamos en una temporada interesante como iglesia, con muchos recursos muy accesibles, aparte, con mucha tecnología. Y sigue esta sensación de cómo alcanzar a las próximas generaciones, ¿no? Jóvenes y adolescentes. Y es muy especial, por ejemplo, escucharlo en tu propia historia, como que qué cosas fueron clave para traer, que el Señor usó para tenerte donde estás el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en tu experiencia con jóvenes, ¿qué pudieras compartirnos de tu experiencia? A lo mejor para quizá un líder de jóvenes que está viendo este episodio, un líder de adolescentes, pues en esta temporada de vida, ¿no? En la que estamos, ¿qué has visto en tu experiencia? Así que digas, oye, estas dos, tres cosas realmente son cosas que debemos de ver puntualmente porque he visto este fruto, no sé, o he visto este impacto. Eh, yo creo que el discipulado es clave, pero desarmándole un poquito la idea de quizás de la estructura, ¿no? Del discipulado, sino de la cercanía que implica el discipulado. Jesús con sus discípulos no solamente les mostró cómo hacer milagros, convivieron. Estuvo con Pedro y su suegra y sus situaciones familiares y los acompañó en diferentes situaciones. Creo que la cercanía es clave y creo que hoy en día, aunque tenemos las redes sociales, a ver, hoy podemos subir un video viral en algún video que esté en tendencia y probablemente tengamos muchos likes. No sé cuántos nos va a traer eso gente al perfil de Instagram y cuánto menos aún eso va a hacer que eso se traduzca en gente que estemos discipulando o pastoreando, ¿no? Entonces creo que algo que a mí me ha resultado mucho es la cercanía en juntémonos a comer.
Justo acá detrás de cámara, uno de los que me está ayudando es uno de mis discípulos. Y, y esta cuestión de, no sé, hoy nos juntamos, me está ayudando con esto. Pero primero vino, comimos, charlamos de sus cosas personales, le conté un poco de las mías. Eh, Esta cuestión de crear una cercanía y también mostrarnos vulnerables. A veces está esta tendencia como líderes de mostrarnos perfectos o cómo hacemos todo bien. Y creo que en realidad poder tener este nivel de cercanía, como decía, creo que la palabra cercanía hay que poner un conteo de cuántas veces la dije, ¿no? Pero creo que esto de estar cerca y luego de ser vulnerables nos ayuda a construir puentes que son mucho más fuertes de que cuántas vistas tuvo nuestros videos, son mucho más fuertes de si el contenido que hicimos en las redes fue bueno o no, que para mí es importante, definitivamente, son maneras de comunicar, de alcanzar nuevas personas, está lleno de testimonios de gente que se encontró y se reencontró con el Señor por un reel, pero luego esta parte de, bueno, permanecer porque yo te conté algo y cuando me viste la siguiente vez me preguntaste cómo te fue. Y luego y ese abrazo, ayer teníamos la conferencia y una de las chicas me reía y me dice, ¿cuántos abrazos diste? No sé, o sea, literalmente pasa alguno y voy y cómo lo está pasando, cómo lo venís llevando. El sentirse cerca, creo que eso es clave. Lo han hecho conmigo y busco la manera de, en mi propio lenguaje, ¿no? Cada uno tiene su manera, ¿no? En mi lenguaje que siempre es yo mido 1,90, soy gigante, no sé si se ve en la cámara, pero el ir a abrazar a alguien yo siento que es como no sé, algo que me gusta hacer. Y esas pequeñas cositas. Creo, o sea, está increíble lo que nos compartes porque sí, siento que ahorita como lo decías, puedes subir un video que Dios puede usar, pero el después, ¿no? El seguimiento. Y creo que a veces vivimos de momentos, pero qué clave es el tema del seguimiento, de acompañar a la persona. Y por ejemplo, es que está buenísimo todo lo que nos compartes. Y pensando en un líder de jóvenes que no sé, tiene 100 jóvenes, pues a lo mejor pudiera sonar abrumador, decir, oh, wow, tengo que ir a un café con 100 personas semanalmente. ¿Cómo sería a lo mejor? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes a lo mejor ya en la experiencia que tienen? Porque entiendo por un lado, por lo que dijiste, supongo que no es a lo mejor tan sistematizado, a lo mejor es más orgánico, más relacional. Pero ¿cómo pudiera un pastor tomar el primer paso para pues empezar a tomar esta decisión de ser cercano con alguien? Mira, creo que a ver, nosotros sí tenemos un sistema y estructuras y todo porque lo improvisado no te lleva lejos. Eso es algo que siempre pienso. Pero tampoco las estructuras tienen que limitarte. Nosotros en nuestro caso, yo estoy como pastor de jóvenes en la iglesia, tengo un equipo de líderes, luego tenemos un equipo de líderes que en realidad se encargan en la parte del discipulado. Cada líder tiene su propio grupo de discipulado que no es de más de 15 personas como máximo. Entonces yo trato de estar cerca de los líderes para ellos luego estar cerca del resto de los chicos. Y aún así todo igual, en la semana tengo el privilegio de poder dedicarme tiempo completo en el ministerio. Entonces mi semana se trata de reunirme en la oficina con los jóvenes, charlar cómo está su vida y demás. Pero creo que si a alguien que está como comenzando en esto, le diría, empezá con los que vos creas que realmente podés seguir. Juntate con, si podés con 3, que sean 3, pero que sean tus mejores 3 dedicados, sembrando en ellos. Y también algo que quizás lo comparto porque a mí me ha pasado, si estás liderando y estás viendo esto, no mires tus oportunidades de servicio como oportunidades de cómo desarrollo mi liderazgo. Sino, o sea, no estamos en una campaña política de ver cómo alcanzamos puestos. Y la gente no son votantes que necesitamos para alcanzar el llamado. Son personas a las que queremos amar. Y de hecho, si vos querés crecer, tu mejor manera es, en palabras de Jesús, ponete al final y servir a todos. Entonces, pienso siempre en eso, la manera es realmente servir de corazón. Y eso te va a llevar a un crecimiento exponencial. No lo hagas pensando en la recompensa, porque la verdad es que Dios ya nos dice que recompensa va a haber. Entonces no lo hagas pensando en la recompensa, ya va a llegar. Y diría como, fíjate lo que realmente puedes dar, no pienses en el gran número. Decir, bueno, hoy me puedo juntar con 3, me junto con estos 3, el tiempo que sea necesario hasta que estos 3 se transformen en 3 grandes líderes, que ellos se puedan también juntar con otros 3, y luego en algún punto vas a poder alcanzar
a toda la gran masa, pero paso a paso y orgánicamente creo que es gran parte del punto. Está bien buenísimo. Y es que creo que sí, a veces el tema del discipulado se ve como una clase, ¿no? Me refiero a 3 lecciones, ven a un salón, te las enseño y listo, ya eres... Y por supuesto que no está mal, ¿verdad? Dar un curso, una clase ni nada, pero definitivamente va más allá de información, ¿no? Tiene que ver con compartir, con una relación, como nos lo estás compartiendo. Y eso también toma tiempo, ¿no? Toma tiempo de calidad. Totalmente, lleva mucho tiempo. Eh, También es eso, yo muchas veces lo pienso, en diferentes ministerios tenés como un tiempito para sembrar en la vida de alguien. Y en otros ministerios tenés mucho. Nosotros nos pasa que aquellos que lideran la parte de adolescentes, un adolescente es adolescente 5 años. Tenés que meter cada oportunidad que tengas, eh, aprovecharla full. En el caso de los jóvenes hoy, por lo menos en nuestro caso, son de 18 a 30, a 35. O sea, si una persona pasa toda su juventud dentro del ministerio, son 17 años donde puedes sembrar en la vida de alguien. Es un montón, es una barbaridad. Pero ser intencional y también que no hay apuro. Porque a veces como que queremos el crecimiento ya, no, tenemos que, porque mejor ir lento y seguro que querer apurar las cosas, poner gente en liderazgo o administrar rápido y luego tener que atajar situaciones que, créanme, no están buenas. O sea, uno nunca se salva, siempre tenés en el ministerio tensiones que hay que manejar, pero en las que podamos llevar la cosa tranquila y evitarlas, creo que está bueno. Sí, 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 definitivamente, digo, pensando en la Biblia, ¿no? Nuestro Señor siempre hablaba de esta dinámica del fruto, ¿no? Y pues la naturaleza de un fruto es que no lo puedes forzar o apresurar, o sea, el fruto toma su tiempo hasta que sucede, ¿no? Entonces, creo, digo, habemos algunos desesperados, yo soy muy así, ¿no? Pero a la fe no le puedes agregar prisa en realidad, ¿no? O sea, toma el tiempo que Dios ha designado que tome, ¿no? Y uno solo tiene que ser constante y perseverante. No, yo siempre pienso mucho en el valor del tiempo o sea, primero el mayor ejemplo Jesús, 30 años preparándose para un tiempo de ministerio que nos ha impactado hasta el día de hoy. Pero luego gente también como yo en este tiempo, por varias situaciones que pasé de salud complicadas, bueno, el Señor me habló mucho a través de Daniel, se transformó en una de mis personas favoritas de la Biblia. Y Daniel, yo descubrí que, claro, cuando nosotros vemos el primer capítulo, Daniel era un adolescente. Cuando fue echado del foso de los leones tenía como 80 años. Y el tipo toda su vida igual pasó bajo el gobierno que no era el que ellos querían, ¿no? Y sin embargo siempre se permaneció fiel, permaneció firme en el Señor. Como creo que en lo que nosotros más le podemos dar al Señor es nuestra obediencia y nuestra permanencia. No, de hecho no tenemos otra cosa para darle. Es como permanecer, bueno, decir Señor todo el tiempo acá estoy. Buenísimo, buenísimo. Eric, y nos platicabas de tu historia, como este servicio desde pequeño en que algunos te enseñaban, ¿no? Te dirigían a servir al Señor y todo. Y también nos dijiste que también te enseñaron en esta parte de ministrar a Dios, el tema de la adoración y todo. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo fue tu inicio en el tema, ahora sí, específicamente del ministerio de alabanza? Ministerio de Alabanza fue como te digo, o sea, bueno, venía de familia, toda mi familia cantaba, mi papá fue director de alabanza cuando él era muy joven. Y cuando yo tenía 14 años hubo una situación en la iglesia en la que en un campamento, no sé qué pasó, pero no había músicos. Y a mí y a otra chica nos dijeron, chicos, canten. Nos escucharon cantar y fue como, bueno, ok. Entonces arrancamos medio así como que, bueno, nos llegó el momento. Sin preparación, sin nada, la verdad. Pero luego fue muy intencional el hecho de ir trabajando de a poquito. He estudiado en diferentes escuelas de ministerio, pero también he estado muy atento y muy pegado a mis pastores para poder aprender cómo ellos lo hacían desde la palabra. Mis dos pastores, Bernardo y Marisa, ellos siempre estuvieron involucrados en el ministerio de adoración, entonces de esa manera siempre me fueron marcando el camino de, bueno, no sabes cómo dirigir, no sabes cómo armar la lista. No sé, por ejemplo, una cosa que yo siempre uso es el tabernáculo de Moisés. Nos arrepentimos, adoramos al Señor, nos rendimos a Él, hacemos ese camino, siempre funcionó, el Señor dijo que funcionaba en su palabra, sigue funcionando hoy en día,
como desde muy chico comencé y traté de ir aprendiendo de lo que veía de los demás y Muy bien. también de lo bueno y de lo malo, ¿no? Como decir, bueno, por acá puedo ir, por acá no me conviene. Ok, ok. Pero siempre igual muy relacionado en realidad siempre con el canto. Tengo acá mi guitarra de fondo, pero instrumentos lo uso solo en mi intimidad, digamos, no como a la hora de ministrar. Me siento mucho más libre teniendo las manos disponibles y así. Buenísimo, buenísimo. Y está súper interesante que fue así como una oportunidad. Oye, pero bien, algo que quiero reconocer de eso es, pudiste haberte echado para atrás, ¿verdad? Decir, ay, no, no lo he hecho y o no sé, no sé hacerlo, pero como quiera estuviste dispuesto, ¿no? No, sí, totalmente. Bueno, a ver, siempre me gustó cantar y en ese momento un chico de 14 años con la inmadurez que tenía, la verdad, yo lo que querían era que me digan yo lo que quería era que me digan que cantaba lindo. Nada más, no pensaba mucho en la administración. Todo Ya. eso lo aprendí en el tiempo y aprendí su gran valor, aprendí nada, el temor del Señor, todo lo que nosotros vamos en el camino. Pero en el primer momento fue como, bueno, vamos. Igual siempre fui así medio kamikaze de mandarme, ya está, bueno, vamos, vamos. A lo que viene le encaramos y después vemos cómo lo resolvemos, pero vamos. Y bueno, esa fue esa oportunidad. Sí, a ver, la primera vez que dirigí un domingo, mi pastor, también como para que entiendas de dónde vengo, ¿no? Me Sí. dijo, él era director de alabanza en ese contexto y me dice, Eric, ¿podrías venir a dirigir una canción? Yo llego el domingo a la mañana y me dice, qué bueno que ya llegaste. Yo tengo que tener una entrevista con una persona, así que llego directamente para la prédica. Dale con todo, me dijo, me dio una palmada en la espalda y me dijo, dale. Y yo me quedé un domingo ahí, una hora antes de que comience el servicio, sin nunca haber dirigido, sin tener una lista. Gracias a Dios con el grupo de músicos más sólido de la iglesia en ese momento, y me acompañaron de una manera increíble. Y esa fue mi primera vez que dirigí un domingo. Entonces, un poco la historia en mi vida en cuanto al ministerio, en cuanto a la adoración, siempre ha sido como, bueno, hay un espacio, démosle, vamos adelante. Buenísimo. Y por eso usaba yo la palabra disposición, porque creo que sí es clave cuando hablamos de servir al Señor, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pero bien, pudiera alguien decir, no, ahorita no, o poner excusas, o poner, no sé, buscar, a lo mejor por nuestras inseguridades, decir, ay, no, espérame, nunca lo he hecho, déjame, me entreno 20 años y algún día lo haré, y no estoy hablando de no prepararnos, pero es muy interesante cómo Dios usa oportunidades y gente con un corazón dispuesto puede tomarlas. Y creo que en una generación tan dado a la opinión pública por las redes sociales, ¿no? Todo es como, en vez de subir una foto, es como que tomo 100 veces la foto hasta que salga la buena, porque pues no van a pensar que está fea la foto y quizá en esta tendencia de estar tan sujetos al que dirán, pudiéramos cohibirnos y a lo mejor desaprovechar oportunidades que no van a ser perfectas, quizá, pero por quererlo hacer perfecto nos estamos perdiendo la oportunidad de iniciar un camino, ¿no? Y creo que, mira, yo creo que Dios es muy celoso y hay varios momentos en la palabra donde hay gente que estaba lista para decir, este la rompe. Y de repente aparece el Señor y no sé, se me viene ahora el momento donde en el libro de jueces, ay, se me fue el nombre de este personaje, bueno, que lo llama el Señor como para batallar y de repente le dice, no, ustedes van a ir y dice, tengo 3.000 hombres, no, van a ir 300 nomás, porque si no ustedes van a pensar que esto es gloria de ustedes. Y el Señor en ese Wow. sentido es muy celoso. Él prepara el terreno como para que decir, acá no va a haber duda de que lo hizo fue mi gloria. Y la gloria es Wow. de Él. Entonces creo que en ese punto, obviamente no nos justifica para no prepararnos. Si el Señor te llamó, da lo mejor, así como decías un rato, no creo que la improvisación sea, no sé, si el Señor te llamó a dirigir la alabanza, no creo que seas más espiritual, pero ni por un segundo, porque digas, bueno, ven, caigo sin una lista, caigo sin nada y solo sigo la guía del Espíritu. No, macho, si el Señor te llama a vos a dirigir, ¿por qué le vas a dar la tarea ahora a vos al Espíritu Santo? Si te dijo a vos que lo hagas, prepárate. Ahora, Exacto. pero digo también como en esa misma línea, digo,
el Señor siempre nos va a llevar a una situación donde dependamos de Él. Y si en una situación el único que se lleva gloria es uno, creo que vamos perdidos. Ya, ya. Sí, totalmente, totalmente. Está buenísimo. Oye, Eric, y platícanos de Hay un Rey. Platícanos la historia detrás de... Bueno, ahí es otro momento para mí de esos. O sea, en ese momento, cuando escribí Hay un Rey, me pasó de que estábamos en un momento en la iglesia, post pandemia. Yo todavía en ese momento no sabía si me iba a quedar a vivir en Argentina o no. Y empezamos con el equipo de alabanza de ese momento a decir, bueno, hagamos un álbum con canciones que identifiquen a la iglesia. Y Hay un Rey, la declaración que tiene es justamente siempre, bueno, yo desde acá, ustedes no lo ven, pero tengo un ventanal y veo mi ciudad, Adrogué. Lo hice pensando en Adrogué, en la ciudad, en la gente, que cuando el puente dice, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Yo me imaginaba mi ciudad llena de la gente de Adrogué, reconociendo a Cristo como Rey. Después la canción, obviamente como todo el arte, cada uno lo interpreta en diferentes lugares, ha tenido un gran peso con el tema de la segunda avenida y me encanta. Yo en mi corazón pensaba en mi ciudad cuando la escribí. Y también en este proceso, y los animo a aquellos que están componiendo, yo de chico he escuchado muchas veces como esta cosa de estaba en mi cuarto y de repente escuché ángeles que cantaban esta canción y la bajé y ahora esta es la... Y a mí esas historias, si bien me inspiraban a querer ser de los que escuchaban esas voces, muchas veces me frustraba porque decía, no voy a poder escribir una canción hasta que no se me abra el cielo en el medio del living. Y de repente, literalmente Hay un Rey surgió de una vez que yo escuché en una de las prédicas que todo el mundo empezó a decir, tenemos un rey, no estamos solos, hay un rey. Hay uno que está por encima de todo. Y a mí la frase de un rey me había quedado en la cabeza. Y cuando me senté en mi cuarto, tengo el audio de la grabación, ese día fue como, hay un rey. Y mi cabeza fue el proceso muy literal, muy lineal. Fue como, bueno, ¿y quién es ese rey? Cristo, mi rey. ¿Y por qué es rey? ¿Qué quiero que haga ese rey? Cristo, ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a mi ciudad, que ahí está ese punto. Y cuando llegue ese rey, dije, bueno, y llega ese rey, vino a tu casa, vino a tu ciudad, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el corazón? Que todo ojo te verá y toda lengua va a cantar que Cristo es el rey. Fue tan profundo y tan simple como eso, pero que a la vez, de vuelta y acá un punto, que nosotros esa canción con mi iglesia la lanzamos en el 2021 y luego en 2022, a fines de 2022, todo el equipo de Toma Tu Lugar la lanza, que mi iglesia con el ministerio de ellos son muy amigos y para mí fue un privilegio cuando Marcos me avisó que le iban a grabar. Fue para mí literal una honra tremenda, pero la realidad es que la canción se hizo conocida cuando ellos la lanzaron. Y para mí en esas cosas yo valoro mucho el corazón del Señor, de que en ningún momento en mi cabeza se crea la idea de, yo soy tan bueno componiendo que hice una canción que viajó por el mundo. Esto es iglesia. Se hizo pensando en el corazón de Cristo para todos, por la ciudad de Adrogué. Yo me senté a componerlo y le agradezco a todo el ministerio de Toma Tu Lugar que la hayan grabado, porque eso hizo que vaya a muchos lugares. Y hoy me ha pasado, incluso en el video que yo tengo en mi propio canal de YouTube, que gente viene y pone, qué lindos versos le agregaron a la canción de Marcos Brunet. Pues la canción es mucho más larga de lo que muchos conocen. Y a mí me causa tanta gracia. Jamás en mi vida me pondría a discutirlo. Es como, es de la iglesia, lo regaló el Señor y que vendía el cuerpo. Qué tremendo. Buenísimo. Oye, está increíble. No, y creo que es muy inspirador escucharte y ver el corazón detrás de, porque creo que al final la adoración justo es eso, no es un producto para un mercado musical, es una herramienta, es un regalo del cielo para bendecir a la iglesia. Y me encanta escucharte porque también el hecho de pensar en la ciudad creo que es algo que necesitamos como adoradores. O sea, tenemos la sutil tentación de solo pensar adentro, que no tiene nada de malo lo de adentro, ¿verdad? A veces somos muy fatalistas y no, o sea, obviamente es la casa del Señor, pero qué bendición que nuestras palabras, que nuestra adoración incluye a todos aquellos que aún no están adentro, ¿no?
Totalmente. Es que para mí, bueno, como decía, para mí la iglesia es ir. Y si bien la iglesia está compuesta por todos los que fuimos redimidos, rescatados por el Señor, aún hay muchos más que necesitan escuchar ese mensaje. Y pienso en la sociedad de hoy que aunque conocen de Cristo y conocen que murió en una cruz, por lo menos en la sociedad occidental en la que estamos, se usa ese mensaje para denigrarnos en un punto. Y nosotros fuimos llamados a predicar las buenas noticias del Evangelio. No solamente que Jesús murió en la cruz, sino que Jesús murió en la cruz y a causa de eso nadie se pierde, sino que podemos tener vida eterna si creemos en Él. La carga de poder alcanzar al perdido es súper, súper clave. Y bueno, está, en ese está mi corazón en eso, siempre mi corazón está en la iglesia y bueno, para mí fue, igual te lo digo hasta el día de hoy, yo escucho a veces cosas que pasan con la canción, que me dicen que la escucharon en Israel, en Suecia, y yo digo, ¿qué? ¿Cómo llegó esto acá? Ayer literalmente me reuní con un amigo alemán que no lo veía hace mucho y escuchó la canción y me dice, pero amigo, yo esta canción la escuché en alemán. Y yo le digo, ¿cómo es? Le digo, me dice, no me acuerdo, me dice, pero después la voy a buscar y te la mando. Digo, no tenía ni idea y los súper animo a todos los que nos escuchan como, no desistas de lo que el Señor te puso, hace avanzar. La medida de las métricas no marcan la fama, no marcan el éxito, pero si vos crees que el Señor te llamó a hacer canciones para bendecir a la iglesia, seguí haciéndolo. Un día alguna quizás tenga 1 millón de visitas, pero no estamos detrás de esa búsqueda, estamos en la búsqueda de plantar un mensaje que ayude a conectar a la iglesia con el Señor. Buenísimo, exactamente, exactamente. Sí, wow, qué inspirador escucharte, Eric. Oye, platícanos hasta el final, próximo álbum. Próximo sí, nada, para mí una sorpresa tremenda fue en el medio de todo este proceso. Como escucharon en la entrevista, la verdad que hoy en día mi vida está súper atravesada en el ministerio y poder caminar esta producción fue una bendición poder contar con todo el equipo que me acompañó a hacerlo. En este álbum hay canciones como el primer sencillo que lancé, Obediencia, que fueron canciones, una canción que escribí hace muchos años en un momento clave y fue darme cuenta de, Señor, qué bendición, qué hermoso es poder dejar mi vida para servirte. Y luego canciones que fueron apareciendo en el medio del proceso para que se escribieron con la intención de que sean parte de este álbum y que hoy es hermoso este fin de semana que comentaba, tuvimos la conferencia en la iglesia y cantar, no sé, la canción Eres Dios y escuchar a toda la iglesia cantar Los redimidos cantan santo y recordarle a nuestro alma ese lugar que tenemos nosotros de haber sido redimidos por el Señor, de haber sido rescatados y que desde ese lugar podemos cantarle Señor, tú eres santo. Y cada canción ha tenido como parte de ese proceso del camino con el Señor, de que nos acerque. Justamente el título de Hasta el final es un poco lo que decía hace un rato. No hay nada que le podamos ofrecer al Señor más que nuestra obediencia y nuestra permanencia. Y todas estas canciones están un poco en eso. Los dones nos los da el Señor, la unción nos las da el Señor, todo lo bueno que podemos darle viene de Él. Lo que nosotros podemos ofrecerle es nuestra obediencia y nuestra permanencia. Y cada una de estas canciones que componen el EP de Hasta el final buscan poder traducir en canciones, oraciones que he hecho en mi intimidad, de decirle, Señor, acá estoy en lo que sea para adorarte, para servirte. Y bueno, expectante por ver todo lo que pueda llegar a bendecir estas canciones a la iglesia local. Buenísimo, ¿no? Pues muy atentos a este próximo lanzamiento. Eric, nos estamos dirigiendo como al final de esta charla que ha sido buenísima, la he disfrutado mucho y gracias por todo lo que nos compartes de tu corazón, de tu experiencia y pensando en todos los creativos que están aquí viendo esta plática. ¿Hay algo en tu corazón que puedas compartir hacia los líderes, los próximos creativos, los próximos compositores, diseñadores que van a servir a la iglesia? ¿Hay algo que pudieras compartirle como un ánimo, no sé, una palabra que esté en tu corazón? Sí, totalmente.
Mira, las dos cosas que se me vienen a la cabeza, que ya las hablamos y creo que las resumiría para todo el que nos esté escuchando, que tenga hambre por servir al Señor, que quiera usar su creatividad. Primero quiero decirle, la creatividad viene del Señor. Eh, Ahora no tengo la cita en la cabeza, pero la Biblia habla del espíritu de creatividad y oro que eso esté sobre cada uno de los que nos esté escuchando. También mantenete anclado a tu iglesia local. No estés yendo de iglesia en iglesia, apoyando. La iglesia es gente y es tan perfecta como vos y como yo. Así que busca un lugar, decidí amar ese lugar, invertí tu vida ahí y para que sea bendición para otros. Y por último, pero conectado con eso mismo, es permanecer. No estés buscando un llamado nuevo cada fin de semana, no estés buscando una palabra nueva cada mes. Si el Señor te habló, permanece en lo que te habló, sé fiel hasta el final y el Señor va a bendecir todo lo que estás sembrando. Ah, wow, buenísimo. Oye, y sí, lo pensé ahorita que lo decías, pienso en los patriarcas en la Biblia, ¿no? Era gente que Dios les da una palabra y generaciones enteras caminando sobre la misma palabra de hace años, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que acá podemos llegar a abrir otra conversación, pero a mí me causa gracia cuando vienen una semana y... No, porque el Señor me llamó a ser misionero en las naciones. Y después cuando se dan cuenta cuánto cuesta una visa y de repente dicen, no, el Señor me llamó a ser evangelista en mi ciudad. Y después dicen, no, pero el Señor me llamó al apostolado. Y cuando se dan cuenta que quizás ser profeta rinde más, te dicen, no, porque el Señor me llamó... Es como, pero para Dios no es tan cambiante. Es como... Hay Cristo en el cielo. Sí, determinate una cosa y te será firme, dice la palabra, enfócate. Y bueno, sí, no, buenísimo, buenísimo. Eric, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. no, de nada, un placer y gracias a todos. Así es. Amigos, esto fue de Creativo a Creativo con Eric Bustamante. Somos Director Creativo, adoramos unidos, crecemos juntos. Chao.